Nos vamos ahora a Ucrania. 35 personas murieron tras un bombardeo de Rusia, entre ellos un periodista estadounidense, y hay una gigantesca polémica porque todo esto fue muy cerca de la frontera con Polonia. Rafael Cavada está en ese lugar y nos cuenta en directo. Rafa, hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Maca. Brent Renaud se llamaba el periodista que murió hoy en la mañana en Irpin, cuando cruzaba uno de los puentes que une esa ciudad con Kiev. Irpin está a 10 kilómetros de Kiev y es una zona de combate porque ahí han luchado los tanques rusos para intentar pasar a la ciudad, a la capital de Ucrania. Iba en un automóvil cuando recibió dos balazos, fue herido su compañero y él recibió un disparo en el cuello. Se transforma así en el primer periodista que cae en esta guerra y, debo insistir, era un veterano de las coberturas de diferentes conflictos. Y el ataque se produjo muy cerca de acá, de Lviv, en una comunidad llamada Yarikov, que en realidad era un complejo, ubicado a 20 kilómetros de la frontera con Polonia. Ahí se realizaban dos actividades principalmente. Primero era la acumulación de ayuda venida del extranjero y otro se acantonaba la así llamada Legión Extranjera o la cantidad de soldados que han venido a Ucrania a luchar contra los rusos. Veamos la siguiente nota. Sirenas que dan cuenta del peligro que azota a la ciudad de Lviv, lugar que hasta entonces se consideraba una de las zonas más seguras en medio de la guerra, pero que hoy con el avance militar ruso corre peligro. Esta mañana, aproximadamente a las 5 a.m., las tropas rusas bombardearon nuestro Centro Internacional de Mantenimiento de la Paz. Este es un nuevo ataque terrorista contra la paz y la seguridad cerca de la frontera entre la Unión Europea y la OTAN. Se deben tomar medidas para detener esto. Una serie de explosiones en los alrededores de esa ciudad se sintieron durante la madrugada del domingo, quebrando así la relativa ilusión de seguridad que sentía el oeste ucraniano. Avance militar ruso que cobró la vida de 35 personas y dejó heridos a otros 134. Gran bombardeo al campo de entrenamiento militar ubicado a 50 kilómetros del centro de Lviv y a apenas 25 kilómetros de la frontera con Polonia. Irpin es otra de las ciudades golpeadas por la avanzada militar rusa y Brent Renaud, periodista estadounidense, fue una de las víctimas que dejó el enfrentamiento. Uno de sus colegas que sobrevivió relató la tragedia. En Irpin cruzamos el primer puente en Irpin. Íbamos a filmar a otros refugiados que se iban y nos subimos a un auto. Alguien se ofreció a llevarnos al otro puente y cruzamos un control y nos empezaron a disparar. Entonces el conductor dio la vuelta y siguieron disparando. Somos dos. Mi amigo es Brent Renaud y le dispararon. Lo dejaron atrás. Ex colaborador del The New York Times se encontraba reporteando en la región junto a su equipo de trabajo cuando ocurrió la tragedia. Su trabajo lo llevó a varios escenarios peligrosos alrededor del mundo, como las guerras de Irak y Afganistán, el terremoto de Haití, las zonas controladas por el narcotráfico en México o las revueltas políticas en Egipto. Juan sobrevivió por fortuna. Yo vi que le dieron un tiro en la nuca y nos separaron y me jalaron a la camilla. Una nueva víctima que cobra la guerra mientras en Irpin los ciudadanos huyen para salvar sus vidas. Entonces es la guerra, solo guerra. Nuestro edificio fue alcanzado por un misil y 2 apartamentos al lado del nuestro fueron destrozados. Muy, muy horrible. Deseo que esas personas que nos están bombardeando experimenten lo mismo. 18 días han pasado desde que comenzó lo que las autoridades ucranianas llaman una verdadera invasión. Incertidumbre que crece mientras este conflicto sigue dejando víctimas fatales. Siguen siendo conmovedoras las imágenes, Rafa, de la gente que deja su país. Han pasado 2 semanas y todavía continúa este flujo de migración de personas que huyen para salvar su vida.
Y hay pocas posibilidades de que esto se reduzca, al menos en el corto plazo. Los ataques de Rusia han llegado hasta puntos absolutamente sin precedentes. De hecho, el ataque en Jerikov, este centro de acopio, fue a 20 kilómetros de la frontera con Polonia y todo indica que fue realizado con un misil disparado desde un avión, un bombardero estratégico. Por otra parte, además, hoy el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha denunciado el secuestro de 3 alcaldes, Melitopol y Dniprorude, que habrían sido secuestrados por las fuerzas rusas, y Rusia todavía no ha hecho ningún comentario al respecto. Si vamos a ir a ver una nota al respecto, ¿la tenemos? Han pasado más de 2 semanas desde que comenzó la invasión de Rusia a Ucrania y a los ataques. Han pasado más de 2 semanas desde que comenzó la invasión de Rusia a Ucrania y a los ataques, destrucción, muertes, ahora se habrían sumado los secuestros. Así acusa Ucrania, que informó del supuesto secuestro de 2 alcaldes durante las últimas 3 jornadas en el país. El de Melitopol este viernes y el de Dniprorude durante este domingo. Hoy, criminales de guerra rusos secuestraron a otro alcalde ucraniano elegido democráticamente. Hago un llamado a todos los estados y organizaciones internacionales para que detengan el terror ruso contra Ucrania. Las detenciones se habrían concretado porque seguían enfrentando a las fuerzas rusas. De hecho, el alcalde de Melitopol a través de redes sociales informaba y escribía mensajes como estos. Recuerda, todavía tenemos que reconstruir la ciudad después de todo lo que hemos pasado. Esta difícil situación nos hará aún más fuertes. Aunque grupos separatistas acusan a la autoridad de cargos por terrorismo y ya se habría nombrado una nueva autoridad interina en la ciudad que desde el 26 de febrero está bajo control ruso. La comunidad de la ciudad exige su liberación y esto es muy importante. Estoy agradecido a todos los residentes de Melitopol por esta resistencia, por esta posición. Estos hechos han generado la condena de Occidente y algunos lo han llegado a catalogar como un crimen de guerra al violar los convenios de Ginebra. Es otro ataque a las instituciones democráticas en Ucrania y un intento de establecer estructuras gubernamentales alternativas y legítimas en un país soberano. Por esto, Ucrania continúa exigiendo más sanciones internacionales contra el presidente Putin, con el objetivo de poder detener los ataques. Esperamos un nuevo paquete de sanciones europeas contra Rusia para forzar a la paz. Para dejarlo claro, su economía simplemente no sobrevivirá a esta guerra. Casos que se dan en medio de un recrudecimiento de los ataques y cuando las negociaciones no han logrado prosperar. Y por mientras, Rafa, ¿qué es lo que pasa con las negociaciones y de qué manera han ido avanzando las tropas rusas? ¿Cuál es la situación de la guerra? Estaría tratando de crear microrepúblicas, algo que ya le dio resultado en el Donbass con Lugansk y Donetsk. Y esa sería la estrategia entonces, o al menos eso acusa el gobierno ruso, cuando secuestra a los alcaldes, los destituye, pone un alcalde títere, comienza a gobernar la ciudad, trae población rusa. Algo difícil de hacer en medio de un conflicto, pero al menos esa es la versión de Ucrania. Hay que decirlo, Rusia no se ha referido a este problema. Mientras tanto, aquí en la ciudad continúa el éxodo de personas hacia otros países. En la estación de trenes hoy día había una larga fila en un vagón, una plataforma que iba hacia Polonia, mientras que los buses que van hacia diferentes puestos fronterizos y a otras ciudades de Polonia también estaban llenos de refugiados. Sí, Rafa, y te preguntaba por el avance de las tropas rusas, cómo está quedando el mapa y si sigue este cerco que se estaba dando en torno a la capital de Kiev. A ver, si tomamos a Kiev como el punto central de un mapa, hacia el lado oeste, hacia Europa, tiene Pripyat, Chernobyl, Bucha y Irpin tomados. Toda esa zona está absolutamente tomada y hay fuerzas que están dando la vuelta. Del otro lado, Chernigov
y una columna gigante que avanza hacia Zitomir, aunque todavía no ha llegado, y que se está dividiendo. O sea, Kiev está casi rodeado, con el norte libre, pero el norte lo lleva hacia Bielorrusia, que es aliado de Rusia, y el sur, la carretera de Zitomir, que viene a Vinnytsia y a Lviv, donde nosotros nos encontramos, hasta ahora está libre, pero el ataque de los rusos anoche en Yarikov, esta madrugada en realidad, demuestra que ningún punto de esa zona está a salvo de un ataque ruso, por lo que cabría esperar que si los cielos siguen en posesión de Rusia, el cerco a Kiev sea cuestión de pocos días. Claro, y mientras tanto, como vemos, hay bombardeos en otras ciudades, incluso tan cercanos a la frontera con Polonia, con el resto de Europa, con la OTAN, y le ha significado perder la vida a un periodista. Rafa, gracias por tu trabajo, cuídate mucho. Hablamos en la semana. Muchas gracias, Maca. Buenas noches. Hasta mañana. Que tengas buenas noches.